Bien, estamos casi listos. Ok, como he dicho, la primera sesión trata de aspectos legales internacionales de la regulación de las investigaciones con células troncales embrionarios. En particular, las preguntas que necesitamos considerar incluir cómo ¿Qué pasa con las regulaciones? ¿Están diferentes entre diferentes países? ¿Qué pasa con la ciencia, con las terapias? ¿Cómo así? Al inicio vamos a escuchar a doctora Ingrid Brenner. Las presentaciones de hoy van a estar menos formal y deberían servir de sí, para motivar un diálogo. Gracias. Entonces, muy bien. Bueno, pues según mi charla de ayer estuve explicando por qué los conflictos ideológicos han impedido un avance en la regulación de las células troncales de origen embrionario. Pues en esta ocasión voy a hacer la explicación más amplia, la dará Marichuy Medina. Yo solo quiero insistir un poco en la necesidad de cambios específicos en la legislación sanitaria en cuanto a los a la operación y a la aplicación de las terapias celulares. Bueno, eso lo hablará más profundamente Marichuy. Yo, en cuanto a la Ley General de Salud, hay algún artículo que se refiere en cuanto a la investigación propiamente con células troncales, que es el artículo 321 bis de la Ley General de Salud, que dice: la Secretaría promoverá que en todo establecimiento de atención obstétrica se solicite sistemáticamente a toda mujer embarazada su consentimiento para donar de manera voluntaria y altruista la sangre placentaria para obtener de ella células troncales o progenitoras para usos terapéuticos o de investigación. Es decir, que solo se permite la investigación, según la Ley General de Salud, con las células que se obtengan de sangre placentaria. Nada más, no hace ninguna otra mención a las células troncales embrionarias. Y el problema es que si sigue la tendencia de considerar al embrión como persona, con esto se cancelaría toda posibilidad de hacer investigación con células troncales embrionarias, porque se aplicaría todo el capítulo de la Ley General de Salud de investigación para la salud con personas humanas, porque no podríamos destruir el blastocisto, lo estaríamos matando a una persona. Entonces, de ahí mi insistencia en que no siga avanzando esta concepción de que el embrión es persona, porque si no, les digo, cancelarían todas estas posibilidades. Ayer mencioné la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de alguna manera, de forma muy clara, señala cuál es la diferencia entre persona, entre ser humano, y cómo la concepción, o sea, si la Convención protege a la persona a partir del momento de la concepción, ahora con la interpretación de la Corte, la concepción se inicia no con la fertilización, sino con la implantación del embrión en el útero materno. Ahora, lo importante en este momento es ver cuál es el valor vinculatorio de esta sentencia para que pueda hacerse efectiva en nuestro país, en especial ante los tribunales. Y ahí no, desde luego hay corriente.
que son de tal trascendencia que su significado se dice es erga omnes, es decir, se puede aplicar a todas aquellas personas que se encuentren en una situación semejante y que entonces esta prudencia es obligatoria. En la doctrina vamos a luchar porque esto así se ha entendido, que esta jurisprudencia de la Corte tenga valor vinculatorio para todos los Estados miembros. Entonces, respecto al pensamiento, como lo mencionaba ayer, liberal y laico. Solo vamos a estar en espera de cuál es la reacción de los grupos conservadores. Porque esta consideración tiene también relación directa. Recuerdan ustedes ayer que hablé del código penal del Distrito Federal, que sanciona a quienes creen seres humanos por clonación, esto está muy claro, pero también a quienes realicen procedimientos de ingeniería genética con fines ilícitos. O sea, es necesario también una aclaración de qué son estos fines ilícitos, porque si no, le vamos a dejar al juez determinar qué considera él que es como fin lícito o cuál es ilícito. No puede una norma, sobre todo del derecho penal, ser tan ambigua. Es necesario que se puedan realizar con un procedimiento de ingeniería genética. Si no hay cambios fundamentales, tanto en la Ley General de Salud como en sus reglamentos o en el Código Penal, sucede que entonces se paraliza la investigación con células troncales embrionarias porque los investigadores no saben si lo que están haciendo está correcto, está dentro de los marcos legales o si están realizando una conducta ilícita. Y ante la posibilidad de estar realizando una conducta ilícita y de tener incluso una sanción penal, prefieren abstenerse. Entonces esto es lo que está ocurriendo, se está creando una inactividad y que está impidiendo el desarrollo de investigaciones muy importantes que pudieran llevarse a cabo con células troncales. Ahora está muy vinculada la regulación de células troncales con la fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque serían si ya, como en muchos países, está prohibida la creación de lo que se llama clonación terapéutica, es decir, crear embriones destinados específicamente a la investigación. En la mayoría de los países se acepta que los embriones sobrantes sean los que sean utilizados en investigación. Entonces van a ir a la par la legislación sobre células troncales embrionarias y con fertilización asistida. Entonces, bueno, se está haciendo una lucha desde los ámbitos liberales y democráticos de insistir en la posibilidad de que se lleven a cabo fertilizaciones asistidas, que en ellas no necesariamente se obtengan, como hay muchos proyectos, 2 o 3 o 4, hasta máximo 3 óvulos se pueden obtener de la mujer. Estos todos se tienen que fertilizar y todos se tienen que pasar al cuerpo de la mujer. Porque los proyectos que insisten en esta postura están en contra de la crioconservación de los óvulos fecundados. Entonces, bueno, pues es necesario que se permita, que se abra la posibilidad de que haya embriones congelados, porque a partir de este material se podrán realizar las investigaciones con células troncales embrionarias. Bueno, pues estos son mis mejores deseos. Vamos a ver cómo se puede esto implementar y desde qué trincheras, porque esto es una verdadera lucha, debemos de estar trabajando para procurar un avance en estas conceptualizaciones. Muchas gracias. Gracias, doctora Brennan. ¿Hay preguntas ahora? Sí. Actualmente en México ya se ha aceptado la fertilización in vitro, pero ¿cómo queda ese aspecto de los embriones que sobran? ¿Cómo queda ese aspecto de los embriones que sobran en México?
En México actualmente se están congelando, porque no hay una disposición, pero no se ha dicho nada sobre su destino. ¿Y qué pasa en muchos países? Que como no hay ninguna disposición de los donantes o de los que dieron esto, porque no los están donando, sino de los que tienen ahí sus órganos, lo que hacen, pues, sucedió ya en Inglaterra, pues que los destruyen. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es más ético, destruirlos o destinarlos a la investigación? Que por lo pronto, bueno, si bien es cierto, y esas han sido las críticas, no han dado resultados inmediatos como la gente esperaba que los hubiera, sí se están investigando y sí se están haciendo logros, no tan rápido como se quisiera, pero sí se están realizando logros. Pero, por ejemplo, en el caso de órganos y sangre, las personas pueden donarlos. ¿Se puede también hacer una donación de esos embriones? ¿Se pueden donar esos embriones? ¿Se pueden donar para otra pareja? No, para investigación. Ahorita, en la actualidad, lo que pasa es que no se está realizando investigación, aunque la persona dijera yo lo dono para investigación, no es suficiente la voluntad de las personas para que se realicen con investigación. ¿Por qué? Porque los investigadores, repito, tienen temor a que su conducta, pues de acuerdo con la definición que hicimos del artículo 152, ¿qué tal que el juez considera que este es un procedimiento de ingeniería genética con fines ilícitos? Entonces, ante el temor, mejor no estar realizando investigación en células troncales, embrionarias, perdón. ¿Sí? Se sabe más o menos cuántos óvulos fertilizados se mantienen normalmente o algo así. Hay ¿Cuántos? Bueno, todo depende del centro. Lo normal, usted sabe, en los procedimientos de fertilización asistida son bastante complicados porque a las mujeres se les tienen que dar una estimulación hormonal muy fuerte para que produzca más óvulos de los normales. Entonces, en estos procedimientos, pues no sé el número, no soy científica, pero creo que más o menos pueden ser unos 25 óvulos los que se obtengan, pero de acuerdo, las leyes restrictivas dicen que solo se pueden obtener 3. Entonces, resulta que si ese embarazo no se logra y la mujer quiere intentar de nuevo el procedimiento, tendría que volver a empezar a la inyección de hormonas para volver a producir los óvulos necesarios, que es una situación bastante complicada. O sea, el hecho de que la mujer reciba esas cargas hormonales es muy fuerte como para estar recibiendo esos shocks de hormonas tan fuertes. Entonces, pero si no se permite la crioconservación, pues se va a tener que hacer. O sea, lo ideal es que la mujer pueda decir, bueno, en este proceso ya están los óvulos. Ahora, los óvulos, porque hay quienes dicen, bueno, vamos a congelar los óvulos, no los embriones, pero los óvulos congelados tienen menor duración de vida, realmente hábiles para poder ser fecundados, mucho menor que la de los embriones. ¿Sí? Entonces, es aconsejable que en el procedimiento se saquen más óvulos, se fertilicen, se le implanten a la mujer, pues no más de 2 o 3 según el criterio médico, se crioconserven. Si no pega o si la mujer quiere volverse embarazada, pues pueda volver a utilizar sus embriones congelados. Esa es la idea. Ya en algún momento en que no quisiera ya iniciar otro proceso de embarazo, pues entonces sí ya podría donarlo a otros fines. Mi pregunta más bien iba en el sentido de que bueno, si se le puede llamar el material. El material no se sabe, ¿no? O sea, no están dando información las clínicas en donde se llevan a cabo las fertilizaciones asistidas, no están aportando datos de cuántos embriones tienen ellos, pero podemos imaginarnos que son varios miles. ¿Habría alguna reglamentación en guardar, por ejemplo,
los espermatozoides o los óvulos. Entiendo que los métodos de preservación de óvulos no están en el mismo nivel, pero recientemente hay protocolos y probablemente la tecnología vaya a guardar ovarios o el folículo que pudiera, digamos, otra vez representar una donación, y en un aspecto un poco diferente también tendría que requerirse una reglamentación entre el óvulo, así como se guarda esperma. Claro, y además en trasplantes, no sé, por ahí el doctor Omar que nos diga si es posible también un trasplante de ovarios. Eso podría ser interesante, porque bueno, también los óvulos que produjeran ese ovario, ¿de quién tienen el DNA? ¿Verdad? Eso sería un cuestionamiento interesante. El punto es que, por ejemplo, hay esta tecnología para mujeres que van envejeciendo y que no quieren tener hijos de joven, pues prefieren preservar sus ovarios jóvenes para utilizarlos cuando ya tienen 40 o 50 años. Entonces, ese sí representa algo que también requeriría probablemente una regulación, reglamentación o leyes que protejan, porque es otro aspecto un poco diferente, donde no entra inclusive esta cuestión de si es persona o no es persona, si lo más tiene la mitad de la información genética que constituye a la persona. Claro, eso está pasando en que los avances de la ciencia van más rápido que el derecho. O sea, ¿y cuál es la solución? La solución es, ya lo ha planteado Francia, estar revisando y modificando las leyes en periodos determinados. Son tantos los avances que ahorita no es como antes, que podíamos dar una norma y que podría durar siglos, ¿sí? Ahora el derecho tiene que ser muchísimo más flexible para poderse adaptar a los cambios científicos que se están dando. Y hay dos soluciones: una, estar revisando cada determinado tiempo las leyes, y otra es establecer principios generales más flexibles que permitan adaptarse a las situaciones que se van dando, ¿sí? Y yo creo que no es una o la otra. Pudiéramos pensar en legislaciones más flexibles que establezcan principios generales y desde luego la posibilidad de estar revisando las leyes en cierto periodo para irlas adaptando a los cambios que se van produciendo. Si no, nos quedamos en el derecho totalmente rezagado. ¿Y qué pasa con células troncales? Si no hay legislación, se para la investigación, ¿sí? Ok, vamos a continuar con doctora María Medina y tenemos más tiempo luego para discutir. Bueno, gracias. No estuve al inicio de la sesión, pero la idea de tener este día de seminarios es tener un diálogo más interactivo con ustedes y también saber las opiniones de todo lo que aquí se ha expresado durante los 2 días previos. Entonces, en este sentido, lo que acaba de decir la doctora Ingrid de las salidas legales que podríamos tener para poder facilitar la innovación y la investigación científica en materia de células troncales y en otras tecnologías emergentes, es adoptar principios que puedan permitir estar a la par de la investigación y la innovación científica, porque generalmente lo que tenemos en países de tradición de derecho civil o donde tenemos normas rigurosas o regulaciones es que siempre el legislador se queda atrás de lo que va sucediendo en la sociedad o en la misma ciencia. Entonces, ¿cómo acomodar la innovación científica, el avance científico a una reglamentación basada en estándares éticos mínimos que permitan el avance y a la vez estén vigilando que se hagan las cosas en un marco basado en evidencia científica? Entonces, esta es la legislación que se tiene de momento en el Reino Unido, y es un grupo de expertos el que está encargado de aplicar esos principios, desde médicos, abogados, filósofos, psicólogos, que conocen cada una de las vertientes de la investigación con embriones y más allá, la ciencia de las células troncales. Entonces pueden estar evaluando cada una de las investigaciones, cada uno de los proyectos que se van proponiendo ante ellos para poder decir, adelante si cumples con estos principios. Y entonces, en el modelo francés, lo que se hace es revisar periódicamente esta legislación que se tiene general para esta actividad, pero también el riesgo que se corre es que no se está revisando a tiempo y que tampoco los legisladores saben lo que está sucediendo.
generalmente los abogados o cualquier persona que estamos en el área de las ciencias sociales tenemos un desconocimiento precisamente del avance de la biomedicina. Entonces necesitamos el apoyo de otros expertos en la materia, de médicos, en el sentido de aplicación clínica o de investigadores en ciencia básica para que puedan apoyar en qué momento tenemos que actualizar la legislación para poder elaborar principios y que estos principios siempre vayan de acuerdo con el espíritu de la ley. Si el espíritu de la ley es permitir el avance científico y tecnológico, entonces los principios deben de estar acorde con ese espíritu de la ley y la aplicación que los expertos hagan de estos principios deberá de seguir precisamente el espíritu de la legislación principal. Y así no tenemos que esperar hasta que haya un cambio legislativo para poder permitir el avance científico y tecnológico. Y este es un modelo de reglamentación. Siguiendo la modalidad que tenemos para este taller de esta mañana, les voy a presentar unas tablas donde les pongo las distintas posturas y qué países las han adoptado, para después pedirles que nos reunamos en pequeños grupos y voy a formular unas preguntas para ustedes para que las podamos discutir en pequeños grupos, podamos interactuar. Esto es una modalidad más pensada para estudiantes. Ahora tenemos un grupo, la verdad, muy rico entre estudiantes, profesionistas, investigadores, personas que están precisamente elaborando legislación. Entonces también esto es muy productivo, pero requiere un poquito más de participación de su parte y se los voy a agradecer muchísimo también, Sara. Esta es la modalidad del taller que tenemos pensado. Les voy a mostrar entonces, estos son los mapas que les presenté ayer. De cómo están las políticas en la investigación con células troncales embrionarias, en la investigación con células troncales pluripotenciales inducidas. Ahí vemos cómo algunos países no han adoptado ninguna política pública, es el caso de México, de muchos países en Latinoamérica, África, y tenemos en Latinoamérica el único país que ha adoptado políticas al respecto, ya sea restrictivas o ya sea permisivas, y que tienen incluso centros de investigación en materia de investigación con células troncales, es Brasil. Este es el mapa que tenemos. ¿Qué es lo gris y qué son los puntos? Lo gris es donde tenemos alguna investigación con embriones. Se permite tipo de investigación con algunos embriones, es decir, ahí no se permite la creación de embriones, pero sí se permite la investigación con embriones sobrantes de las técnicas de reproducción asistida. Y lo negro es donde están los centros de investigación con células troncales. Ahí en Brasil tenemos 3, aquí en Estados Unidos vemos en California hay muchos centros de investigación con células troncales, pues en Inglaterra, en Europa. Lo negro. Australia. Nos dice que donde tiene la investigación, más los puntos más permisivos para la investigación. Australia es permisivo. En Australia es permitido ambos las investigaciones con embriones congelados y también la clonación terapéutica. Es decir, se pueden crear embriones por medio de la clonación para fines de investigación. Y pues es el caso del Reino Unido también. Bueno, aquí tenemos varias tablas que también les quiero presentar. Perdón que están en inglés. Donde se mencionan algunas declaraciones internacionales, recomendaciones y lineamientos que muchas organizaciones en el mundo, bueno, no muchas, sino algunas, han establecido para que se pueda avanzar en la ciencia de las células troncales con ciertas directivas, ¿no? Ahí tenemos el caso, y también tenemos aquí, les presento declaraciones internacionales que en algún momento podrían obstaculizar el avance con la investigación con células troncales provenientes de embriones humanos. En la primera tenemos declaraciones, por ejemplo,
la declaración de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues todavía no sabemos cuál va a ser. Por eso Ingrid vino en esta mañana, nos habla de cuál es el estatus que guarda la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque ahí vemos que hay un artículo que precisamente protege la vida desde la concepción, pero ya tenemos una resolución de la Corte que dice, bueno, que desde dónde comienza la vida. Entonces, eso va a ser paradigmático porque algunas veces las declaraciones no están claras, pero las resoluciones de las Cortes, cuando interpretan los artículos contenidos en las declaraciones, nos da marco para poder en un momento determinar si se puede o no llevar a cabo cierta actividad. Y es lo que vamos a estar en expectativa, cómo lo asumen los jueces de distintos países, esta resolución de la Corte. Y bueno, aquí tenemos un resumen que se presentaba en el otro mapa de cuáles son las distintas perspectivas legales que tenemos en el mundo. Tenemos el modelo de licencia, el modelo intermedio, el modelo prohibitivo y el modelo en el que no hay legislación en específico. En el modelo de licencia, que es el modelo que ha asumido países como el Reino Unido, se permite precisamente la investigación con embriones resultantes de la reproducción asistida mediante licencias. Estas licencias las dan precisamente la autoridad para la investigación en reproducción asistida y embriología. ¿Cómo lo hacen? Analizando los principios. Tienen una legislación que es precisamente en materia de reproducción asistida y embriología, y el espíritu de esa legislación es permitir la investigación, tomando en consideración el respeto de quienes participan en la investigación y del material biológico que usan para la investigación. Tomando en cuenta el espíritu de la ley, se adoptaron los principios, y es como esta autoridad, un grupo de expertos que se llama la Autoridad en Materia de Reproducción Asistida y Embriología, toman las decisiones respecto de cada tratamiento de reproducción asistida que se lleva a cabo e investigación. Y luego se tiene otra autoridad, que es la autoridad para el uso de tejidos y células. Entonces, esta autoridad también tiene una legislación que el objetivo principal es permitir la investigación con tejidos y células. Entonces, esta autoridad está evaluando, inspeccionando, vigilando y dando seguimiento a todo el uso que se hace del material biológico en el Reino Unido. Este es el modelo. También permiten la creación de embriones, como lo acaba de decir Sara, mediante lo que se le llama la técnica de clonación. Y en este sentido tenemos aquí los países que permiten, y luego también estos países permiten la creación de lo que se le llaman mixed embryos, human animal embryos, quimeras, la creación de quimeras también para fines de investigación. Claro, esto mediante un proceso riguroso de revisión del proyecto de investigación, de cómo lo van a hacer, y lo importante cuando se somete a esta autoridad a algún proyecto es con qué finalidad, para qué fines, tener muy claros los objetivos, y de esta manera este grupo de expertos licencia cada una de las actividades y se puede tener un control de lo que se está llevando a cabo, y también compartir la información con todos los investigadores que llevan a cabo esta investigación en el Reino Unido, porque un punto importante es que si esta autoridad detecta que la investigación también ya fue llevada a cabo por otro centro de investigación, por otro investigador, y no tuvo los resultados o no se tuvo algo fructífero respecto a esa investigación, son más cautelosos en volver a probar una investigación de la misma naturaleza. Entonces este es el caso de Australia, Bélgica, China, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Corea del Sur, el Reino Unido y algunos estados. Ahí tendríamos que analizar el detalle de los Estados Unidos. Y el punto intermedio, bueno, dicen, algunos países han tenido lo que les llaman diálogo con el público, hacen
consultas públicas, llevan a cabo encuestas, le preguntan a la sociedad, a los médicos, a los científicos qué quieren hacer y para qué lo quieren hacer. Entonces, a partir de este diálogo dicen, bueno, vamos a hacer lo que le llaman un moral compromise. Vamos a tener un acuerdo entre ustedes. Es cierto, para ustedes tiene mucho valor el embrión, entonces a veces lo pueden llegar a considerar como una persona humana. Entonces, pues no hay que crear embriones para investigar, pero hay que usar los embriones que ya tenemos sobrantes, lo que nos decía Ingrid, de las técnicas de reproducción asistida, y pues vamos a donarlos a la ciencia o vamos a donarlos a otras parejas infértiles también, que necesitan, que tienen necesidad de reproducirse y no lo han podido hacer ni siquiera por las técnicas de reproducción asistida por distintos factores. Entonces, tanto se pueden donar como para la investigación como para que otras parejas infértiles lleven a cabo la reproducción. Y son los países como Brasil, Canadá, República Checa, Dinamarca y todos los que se enlistan. Hay otros países que han dicho no, han elaborado consultas públicas y nosotros no vamos a crear ni embriones, ni vamos a permitir que se usen aquellos que sobran de las técnicas de reproducción asistida, pero ¿qué creen? Sí vamos a importar líneas celulares de otros países. O sea, entre prohibitiva y permisiva. Sin embargo, se tienen posturas muy radicales respecto de que no se puede investigar en células troncales embrionarias y muy restrictivas en materia de investigación con células troncales adultas. Es el caso más debatido en la literatura es el caso de Alemania, que precisamente por el concepto de dignidad humana, que un poco más adelante nos va a estar hablando el doctor Lisker y el doctor Gustavo Ortiz Millán, dicen que no van a crear embriones ni usar aquellos que están sobrantes de la reproducción asistida porque respetamos la dignidad humana. Y en la Constitución alemana es el artículo 1 que establece precisamente la dignidad de las personas. Y bueno, tenemos otros países donde la situación es un poco más preocupante. No hay ni consulta pública, ni debate abierto, ni debate parlamentario, y por tanto no legislación, por tanto no se sabe si se utilizan los embriones sobrantes de la investigación para la reproducción asistida, cuántos se crean, para qué se crean. No tenemos pues ninguna manera de poder vigilar. Y aquí tenemos todos, por mencionar algunos o más. Entonces ahora lo que yo les quiero pedir es que formemos 3 grupos y les voy a pedir que reflexionemos sobre ciertas preguntas que tienen que ver con qué tipo de adoptación de legislación creen que sería la más adecuada adoptar para nosotros y bajo qué fundamento o perspectiva moral. Es decir, si en algún momento desearíamos utilizar embriones para investigación, aquellos sobrantes de la reproducción, porque nos va a permitir avanzar en el conocimiento que no se tiene al respecto, o por qué no. Y también me gustaría que pensáramos un poquito en el rol que tiene la consulta pública para poder adoptar principios y para poder adoptar alguna legislación. Las preguntas se las voy a formular en más detalle a cada grupo. Entonces sí les voy a pedir que se reúnan en grupos, aquí como están, para poder discutir, ¿sí? No sé, aquí tenemos, no sé si ustedes, doctor Luis, te puedes reunir, doctor, aquí estas 2 hileras, un poco más juntos, por favor, y las 2 hileras siguientes, y de las siguientes hileras también formar un grupo por allá. Yo sé que esto es un poquito raro porque están asistiendo a conferencias y sobre todo para aquellos profesionistas, pero creo que es importante tener un diálogo entre nosotros porque así se comienzan. ¿Perdón? Sí, jóvenes, por favor, ¿se pueden reunir en equipo ustedes? Sí. El doctor Covarrubias puede estar ahí con ustedes si no hay ninguna. Para que
que es nuestro experto, nuestro científico. Entonces, la intención principal también es darnos cuenta de cómo el diálogo y la consulta pública nos puede ayudar a decirles a nuestras autoridades, nosotros también importamos, y aunque nosotros también queremos que nos escuchen para saber qué es lo que podemos tener. Como en otros países donde se tiene legislación tanto permisiva y prohibitiva se ha adoptado, es precisamente así, las autoridades llamando a consulta pública y haciendo encuestas. Para poder adoptar, la legislación no siempre dice lo que la sociedad quiere, pero sin embargo la legislación aplica a la sociedad. Ahí nos el doctor Tapia estará con ustedes. Entonces, ¿cuáles son las preguntas específicas? Sí, se las voy a necesitar en este momento. ¿Perdón? No, ahorita les... Embrionarios y adultos. Sí, embrionarios y adultos. Así es. ¿Y por qué unas? ¿Por qué otras? Unas y por qué otras. No, Ingrid, ¿te quieres unir a uno de los grupos? Antes de... Pues ya no se va a hacer ya, ¿no? Sí. Bueno, antes de continuar con esta actividad, siguiendo los lineamientos, Sara está preocupada por el consentimiento. ¿Ustedes consienten ser parte de esta actividad? Sí. Sí. Ingrid, yo sé que esto es muy de clase, pero bueno, la primera pregunta sería, es para todos, y les voy a pedir por favor que nombren a un relator por grupo de discusión para que nos dé a conocer después a todos cuáles fueron las opiniones que tienen ahí y si se consensó o no alguna medida legislativa, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿están de acuerdo que se permita el uso de células troncales embrionarias para la investigación? Si es así, ¿por qué? ¿Y qué tipo de legislación sería la más adecuada? Teniendo en cuenta las que les presenté como modelos. Si la legislación solo se permite en células troncales adultas, ¿por qué? ¿Y qué tipo de legislación podríamos adoptar? Otra pregunta es, ¿deberíamos tener consulta pública cada que legislemos sobre temas de avance de la ciencia y de la medicina? ¿Cómo un gobierno secular podría adoptar legislaciones que incorporen todos los puntos de vista y no solo los religiosos? Sí, y yo creo que con eso tenemos, Serían temas para una maestra cada pregunta, pero yo confío en que todos ustedes han estado atentos a todo lo que se ha dicho aquí. La última pregunta es, ¿cómo el gobierno, un gobierno secular, laico como el nuestro, podría adoptar una legislación en materia de ciencia, medicina, tomando en consideración todos los criterios en la sociedad y no solo el religioso? Que ya al inicio de decir gobierno secular estamos diciendo que debería de ser todo, ¿sí?
La segunda, ¿cuál fue? La investigación con células troncales adultas. ¿Ya? ¿Se van a salir? Nos vamos al café y revisamos. Solo 10 minutos. Solo 10 minutos. Para discutir entre ustedes y responderlas. Ajá. A menos de que algo digamos, si sumamos el Claro que siempre habrá que evaluar riesgos, el asunto es que una maravilla, el prohíbe la idea de investigar precisamente esto va con razón porque hay otras otras células que se utilizan pero también es también por ejemplo, alargar más la vida. Aquellos sean los que comiencen con las conclusiones a las que arribaron del diálogo que tuvieron entre ellos. Bueno, ¿me oyen? Para comentarles nada más la dinámica, ustedes tendrán 3 minutos para poder darnos sus conclusiones, así como en los grupos que tenemos aquí en el auditorio, y al final va a haber 5 minutos de preguntas y respuestas respecto a las opiniones de todos los grupos. ¿Sí? Entonces vamos con los compañeros de Irapuato. Muy bien. Ok. En la primera pregunta, si estamos de acuerdo que se permite el uso de células troncales embrionarias para la investigación. Nosotros pensamos que sí es necesario. Simplemente por el avance científico y tecnológico que se pudiera tener. Con respecto a qué tipo de legislación
nosotros pensamos que un modelo de licitaciones sería apropiado, en el cual se dé un seguimiento se emitan licencias para poder realizar investigaciones y se dé un seguimiento a qué es lo que se está haciendo y quién lo está haciendo. Nosotros pensamos que sería importante mantener, de confidencialidad. Bueno, nosotros pensamos que sería importante mantener confidencialidad de las personas que donaron las células, pero que aún así se pueda tener acceso con fines de investigación. Bueno, se conserve alguna información como descripciones fenotípicas, por lo menos. O sea, protección de datos personales, pero que se tenga de todas maneras un registro de información fenotípica en caso de que la investigación lo necesite. Con respecto a si la legislación solo se permite en células adultas, pues nosotros también pensamos que en este caso también sería importante tener emitir licencias y que se dé un seguimiento de qué es lo que se está haciendo y quién lo está haciendo, para ambos casos. Con respecto a la pregunta de si deberíamos tener consulta pública cada vez que avancemos en la legislación, yo creo que, bueno, nosotros pensamos que eso puede llegar a ser un poco, puede llegar a tener consecuencias no tan favorables, porque, bueno, nosotros más o menos tenemos idea de cuál es la opinión pública con respecto nosotros pensamos que quizás muchas personas piensen que si una persona se considera a partir de la concepción, entonces y nosotros pensamos que quizás una mayoría de la población mexicana piensa eso. Entonces quizás si se emite a consulta pública, se corre el riesgo de que no se tenga un avance tan favorable como se quisiera. Y sobre cómo un gobierno laico y secular podría adoptar una legislación en materia de ciencia y medicina, tomando en cuenta a toda la sociedad y no solo a la Iglesia. Bueno, nosotros pensamos que sería importante tomar en cuenta opiniones de personas expertas en el área, de personas que estén realizando, bueno, que estén informadas como científicos e investigadores, pero en general abrir un foro multidisciplinario en donde participen personas expertas en legislación, expertas en medicina, para tener para tomar decisiones de la manera más informada posible. Y esas son nuestras opiniones. Muchas gracias. Entonces ahora venimos con la audiencia que nos acompaña aquí en el instituto. Empezamos con el grupo del fondo. Hacia adelante, por favor, el primer grupo. Les paso el micrófono. Bueno, pues en consenso de todos mis compañeros, los que participaron ahorita a darle respuesta a estas preguntas, llegamos a un acuerdo en la primera respuesta, que estamos de acuerdo en el uso de células troncales embrionarias para la investigación, sí, por los beneficios terapéuticos que se han comprobado, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo por encima, y también para el desarrollo científico en la investigación, solución a nuevos problemas que no se tiene desconocimiento de los mismos. ¿Qué tipo de legislación? Un tipo de legislación ecléctica intermedia, en donde se utilicen sobrantes de células troncales, no se generen para la investigación científica, y permisiva, pero con sus respectivas restricciones. Eso hay que tomarlo en cuenta. También respecto a la legislación, solo se puede regular el uso de células troncales adultas, no, porque también podrían utilizarse células embrionarias, o sea, ambas. Habría que incluir ahí
ambas, y de un punto del que yo creo que fue bastante interesante analizar y les compartimos, que esto debe de tomarse en cuenta a nivel federal, no solamente a nivel local, para que sea para todas las entidades federativas aquí en México y no quede a la discrecionalidad de cada estado. La tercera pregunta es acerca de la consulta pública en temas de avance médico, y nos pareció que sí es importante, pero también no hay que dejar de tomar en cuenta que es un tema muy subjetivo y que muchas veces las opiniones son muy diversas, por lo tanto creemos que deben de estar fundamentadas y debemos de tomar en cuenta, sí, pero las opiniones de las instituciones de salud, las instituciones académicas que realmente tengan en conocimiento los temas del avance científico. Por lo tanto creemos que sí se debe de haber una consulta, pero el carácter de público realmente también es un tema que debemos de analizar y por lo tanto debe de haberse esas restricciones. Y por último debemos de tomar en cuenta que también un gobierno secular podría incorporar una legislación en la cual se tomen en cuenta los criterios religiosos. Pues nosotros creemos que no, porque de cierta manera los crean dogmas que no permiten el avance científico y por lo tanto deben de formarse una legislación que tome en cuenta los fundamentos científicos para que se lleven a cabo en el Congreso. Gracias al primer equipo, al equipo de Irapuato, gracias también. Vamos por el segundo equipo. Bueno, también al consenso que llegamos aquí en este equipo fue que sí estamos de acuerdo en permitir la utilización de células troncales embrionarias para la investigación, porque, por lo mismo los beneficios que la propia investigación traería y porque no consideramos como persona o que estuviéramos destruyendo a alguna persona. Creemos que debe ser regulada por licitaciones, que es importante saber cómo y qué usos se van a dar específicamente. En las células troncales adultas creemos que debe haber también una legislación de una licencia categorizada, es decir, para evitar poner barreras a las investigaciones cuando no son necesarias. También creemos que una consulta pública no sería lo más adecuado debido a tal vez la poca información que hay realmente sobre estos temas en la población en general. Sin embargo, es muy importante que se realice una consulta con universidades y especialistas y que sea completamente multidisciplinario para poder abarcar todos los aspectos. También, con respecto a la última pregunta, creemos que como un gobierno secular podría adoptar medidas tomando en cuenta todas las características y no solamente el religioso. Creemos que obligando una asesoría de especialistas a nuestros legisladores al momento de tomar partido en las normas que se van a legislar. Gracias. Vamos ahora con el equipo número 3. Ya los enumeré. Doctor. Bueno, en el grupo llegamos al consenso de que sí estamos a favor de la investigación de células troncales embrionarias. Nos parece, sin embargo, que la legislación que se debería de impulsar o aceptar debía ser de forma intermedia, tomando en consideración aspectos culturales de nuestro país, de grado de desarrollo. Aquí me parece algo interesante que compartir con ustedes. En el grupo se emitieron algunas opiniones con respecto a si se debería de enfrentar de una manera, vamos a decir, frontal, redundante, la Ley General de Salud para modificar el aspecto de la definición de persona y la relación con el embrión. Y había aquí una serie de comentarios que se hicieron que me parece conveniente compartir con ustedes, en el sentido de que tal vez se pudiera eludir responder esa pregunta de si se es persona o no persona, buscando en otros niveles de legislación, probablemente en un reglamento, favorecer el uso de
embriones sobrantes como producto de estos procesos de fertilización asistida y favorecer la investigación, pero sin entrar en una confrontación con grupos opositores, más conservadores, para tratar de modificar forzosamente su concepto sobre cuando un embrión se puede hablar de persona o no. No sé si les transmito el concepto que aquí se ha definido. Y finalmente, nos parece que en relación a la consulta pública, nuestra sociedad, nuestro país, que se caracteriza por esta multiculturalidad y por grupos, por otro lado, extremadamente poderosos, pudieran dar origen a una confrontación y a un empantanamiento incluso del proyecto. Entonces, me parecía que sin tomar posturas totalmente radicales, no nos parecería necesariamente la mejor opción, ¿no? Gracias por su atención. Bueno, pues yo creo que ha sido una muy buena discusión y más o menos creo que todos tenemos la perspectiva de que se tiene que legislar al respecto y más o menos legislación intermedia, y que el asunto de la consulta pública en un país como el nuestro puede ser un poco peligroso, ¿no? Creo que cada quien ya se quedará con sus conclusiones. Para finalizar la participación y para hacer espacio para un pequeño receso, Sara, no sé si quieras decirles algo antes. Do you want to say something before we finish? Ricardo también quisiera decir algo, y le pido allá a nuestro compañero de informática si me puede poner mi computadora. Y brevemente, Ricardo is going to talk and I pass the micro to you after that. So, lo que tengo aquí que voy a compartir con ustedes es una propuesta que modestamente he elaborado, es un esquema que se los dejo a ustedes para que piensen en el futuro y vean de qué manera puede ser viable o no para nuestro país, pero es una propuesta que tengo a manera esquemática. Entonces, será el doctor Tapia, después usted, ¿es it ok? En Sara. Aquí lo tengo. La propuesta, es muy esquemático, a lo mejor posiblemente dirán que no es muy entendible para muchos, pero yo con mucho gusto lo voy a imprimir, se los comparto después del receso, y si quieren en un receso o algo lo comentamos en lo particular. Para el grupo de Irapuato, si nos pueden hacer el favor de hacerme llegar su correo, también les comparto este esquema, que es básicamente todo lo que les he venido hablando ayer de la regulación basada en principios, como lo tienen en países más permisivos en esta área, y cómo se podría aplicar en nuestro país. Parece interesante que casi todos los 4 grupos parece que respondieron de la misma manera, pero hay algo que no entendí de 2 grupos, dijeron que por licitaciones, licencias. No, esto no es licitación propiamente, sino es decir que las instituciones que hagan este tipo de investigación o de aplicación sean instituciones acreditadas, certificadas. ¿Por ahí va el asunto? Muy bien, gracias. Y aquí, para que nos escuchen allá. Usted dijo que había un consenso de que prácticamente, el grupo de nosotros, todos queríamos la intermedia, ¿no? Hay 2 grupos que van a la licencia, y los demás dijeron que era intermedia, o sea que nosotros pensamos diferente. Sí, es verdad, pero lo consideré intermedio porque no es, licencia, puede ser igual intermedio y no tan liberal, porque podemos licenciar algún tipo de investigación, pero no toda, y lo que no se dijo previamente es que se iba a hacer también en embriones, y que se creen embriones
para la investigación que se creen quimeras? Aquí precisamente mencionas que es que la pregunta le faltó la parte más crítica, y es exactamente el uso del embrión. El uso de usar células troncales embriónicas como tal no implica el embrión, y la preocupación debe de ser más en la persona o en la sociedad, es si a alguien le preocupa de dónde vinieron esas células, porque eso sí implicó haber sacrificado un embrión. Entonces, ahorita nada más analizamos el uso de las células troncales, no el embrión, que implica otra, que tiene que ver más con la plática de Ingrid, que es otro aspecto que creo que después pueda decir algunos comentarios, pero que no estaban implícitos en las preguntas concretas que tú pusiste. Sí, aparte queda para una discusión en lo particular y no fue tan clara la pregunta en ese sentido. ¿Hay algún comentario más? Que se hiciera saber a las instituciones el resultado de esta conclusión, porque yo veo aquí más de 40 expertos. Entonces, si hay una conclusión en cuanto a una validez, en medicina cuando queremos darle validez a algo se juntan unos expertos y le damos la validez. Entonces, y básicamente a la Comisión de Salud del Congreso para que sepan la inquietud y se tenga la trascendencia jurídica adecuada. Nada más que me parece muy bien, que ojalá lo logremos. Y que, como dice Luis, tiene toda la razón, ¿no? De que hay tantos aspectos de los que se podría discutir punto por punto para saber de qué manera podemos adoptar un esquema ético y regulatorio, porque aquí fue muy general, células troncales, pero qué tipo de células, de dónde se extraen, por qué. Tenemos un comentario. Ahorita, sí, claro. Es con respecto a la consulta pública y que mencionamos que nos parece que podría tener consecuencias perjudiciales en nuestro país, pero muy probablemente eso, o sea, sin necesidad de consulta pública, pero sí con necesidad de divulgación respecto a este tema, porque lo que se suele decir es o con términos muy especializados o con términos muy burdos. Entonces estaría bien hacer como carteles de tipo "¿Cómo ves?" de la UNAM, metros y así, que desmitifiquen al cigoto y al mismo tiempo hagan el énfasis de su valor en el avance de la investigación, tratamientos de enfermedades. Sí, eso es una medida muy buena y de sensibilización y de información. Luis. Bueno, nada más quería referirme a esta cuestión porque creo que si bien el cuestionario resuelve algunos puntos, yo creo que en la cuestión de la legislación la preocupación más va hacia la cuestión del uso del embrión. Y creo que también el uso del embrión implica no nada más células troncales, y ese yo creo que es otro aspecto que debe considerarse. Puede haber programas de investigación que tengan objetivos distintos en el uso del embrión, y hablemos nada más ahorita para no complicarla más en los embriones preimplantación. Pero embriones preimplantación se pueden utilizar para muchas cosas, inclusive un aspecto que debería de ser como un objetivo en algún país que tenga mucho dinero, pues hacer más eficientes los sistemas de fertilización in vitro ayudaría mucho utilizando, optimizando mediante el uso de gametos y poder ver si la eficiencia, eso protegería el que no se vayan tantos a congelación, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí hay otras aplicaciones que también tiene que considerarse. Ahora, cuando hablamos nada más de células troncales embriónicas, hay un aspecto que en realidad yo creo que es secundario y es de la clonación terapéutica. La clonación terapéutica ni existe ni va a existir porque sus posibilidades de uso son
tan bajas y implica tantas complicaciones en proceder que no debería de ser un aspecto que requiriera un gran debate. Sin embargo, la derivación de células troncales embriónicas sí tiene un punto que yo creo que es muy importante a considerar, y es aquí el para qué. Porque yo digo, si bien es muy importante derivar células troncales embriónicas, tampoco el abrir y decir es que voy a derivar ahora, ya tengo ahora miles de embriones, me voy a derivar 1000 líneas celulares embriónicas. O sea, ¿para qué quieres 1000? O sea, no me sirve la que derivaron, no sé, en China, en Estados Unidos. O sea, yo quiero mi línea celular mexicana, o quiero la línea celular totonaca, o de alguna... Porque a lo mejor eso podría tener algún sentido, porque a lo mejor la genética de esa célula troncal... Pero tenía que haber un propósito. O sea, no veo que el propósito de abrirlo y que ahora se deriven células troncales embriónicas a montones, nada más porque ya lo puedo hacer. No, tampoco suena correcto. Yo creo que debe haber otra vez un propósito del para qué se quieren derivar células troncales embriónicas. Ahora, por el otro lado, yo, y esto un poco diferiría de Ingrid en cuanto a que si la razón por la que no hacemos investigación en células troncales embriónicas es un problema de legislación. Yo creo que el problema es un problema en que no tenemos los recursos humanos capacitados para hacer investigación con células troncales. El abrirlo y que haya personas no capacitadas para hacer derivación o uso y pues, que no tienen ningún fin. Yo creo que deberíamos en México de promover la investigación y la capacitación y generar recursos humanos que estén preparados para la derivación, el uso y su utilización, porque sí, lo que sí yo estoy convencido es que las células troncales embriónicas van a volverse una herramienta terapéutica muy importante, además de ser una herramienta muy importante para la ciencia, y creo que muchos aspectos que a lo mejor quedarían para otra de las sesiones es ¿para qué quiero hacer quimeras, no? Porque, o sea, ¿cuál es el propósito? Sí, en ese sentido el modelo de licencia es muy importante, ¿no? Teniendo el material humano capacitado para poder precisamente evaluar y dar seguimiento. Ingrid, ¿quieres decir algo? Nada más quiero también puntualizar que no se trata de sí o no, ni de blanco ni de negro, de se permiten o no se permiten. Creo que todo tiene que matizarse. O sea, si se llegaran a permitir, no es una permisión indiscriminada como para que se usen 1000 o 100,000 embriones, sino como se hace en otros países, es muy estricta la utilización de las células embrionarias. O sea, solo a investigadores de gran prestigio, un número limitado, que señalen cuál es el propósito y que de alguna manera tienen que dar resultados en un determinado tiempo. Y otro aspecto que sería muy importante es los resultados de esas investigaciones, ¿a quién van a beneficiar? Simplemente a grupos privados como laboratorios o hospitales especializados, o esa información va a ser accesible de alguna manera al resto de la población. Creo que estos son otros elementos que tienen que tomarse en cuenta para legislar, pero repito, no es ahora lo permitimos, ahora lo prohibimos de una manera indiscriminada, sino tiene que haber una reglamentación muy precisa. ¿Sí? ¿No hay tiempo? Bueno, pues les agradecemos mucho la participación en la discusión y hacemos un receso y regresamos.